Buenas tardes, les damos la cordial bienvenida al segundo día del 8º Seminario de Investigación Educativa Dialogamos para comprender y mejorar la educación. Hacemos llegar nuestro saludo a la Red Peruana de Universidades, quienes nos acompañan de manera virtual. Antes de iniciar con el primer panel de la tarde, les voy a agradecer, tomen en cuenta las siguientes indicaciones. Apagar sus teléfonos celulares o colocarlos en modo vibrador para evitar interrumpir el desarrollo del evento. Y si desean realizar alguna pregunta a nuestros panelistas, les pedimos, por favor, levantar la mano para que una de nuestras anfitrionas se acerque a entregarles las hojas respectivas. Daremos inicio al panel 2, Docencia y Cultura Investigadora. Cedo la palabra a la magíster Patricia Escobar Cáceres. Ella es profesora asociada a tiempo completo del Departamento de Educación, doctoranda de la Universidad Complutense, máster en Enseñanza y Aprendizaje Abierta y a Distancia por la UNED de España, actual coordinadora académica de la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exdirectora del CICE, quien actuará como moderadora de esta mesa. Buenas tardes con todos y todas. Nos encontramos en el segundo día de nuestro evento del 8º Seminario de Investigación Educativa, Diálogos para comprender y mejorar la educación. Como había señalado Elsa, vamos a dar inicio al panel del día de hoy denominado Docencia y Cultura Investigadora. Este panel está compuesto por 2 profesores de nuestra Casa de Estudios del Departamento de Educación. En primer lugar, voy a presentar al doctor Luis Enrique Sime Poma, profesor principal del Departamento de Educación. Ha obtenido el grado de PhD en Ciencias Sociales en la Universidad Radboud University en Nimega, Holanda. Es magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha realizado una estancia postdoctoral en la Universidad de Extremadura, España. Ha sido coordinador de la Maestría en Educación, director de la revista Educación, responsable también del área de investigación del CICE y actualmente es el director del doctorado en Ciencias de la Educación. El doctor Sime presentará la investigación denominada Los grupos de investigación en educación en universidades de Iberoamérica. También presento a la magíster Diana Mercedes Revilla Figueroa. Ella es magíster en planificación de la educación de nuestra Casa de Estudios, profesora principal a tiempo completo e investigadora del Departamento de Educación y actualmente se desempeña como directora de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y nos presentará la investigación denominada Expectativas y tensiones en la asesoría de tesis en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cada ponente tendrá 20 minutos. Les pedimos respetar los tiempos. Faltando 10 minutos, le sacaré la tarjeta amarilla. Faltando 5 minutos, la tarjeta verde y cuando el tiempo esté agotado, la tarjeta roja, para dejar luego espacio a las preguntas, que es ahí donde podemos nutrirnos un poquito más de la información de cada uno de estos ponentes. Entonces, damos inicio a la primera ponencia del doctor Lucho Sime. Bien, buenas tardes con todos y con todas. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, quisiera compartir en esta tarde un estudio que empecé ya hace un tiempo a realizarlo, que trata sobre los grupos de investigación en educación a nivel iberoamericano. Este estudio busca aportar a un mayor reconocimiento del rol estratégico que juegan los grupos de investigación en la sociedad del conocimiento, concepto que ya lo hemos venido escuchando, ¿no es verdad?, desde hace tiempo, que dentro de lo que es la evolución del mundo
en los últimos tiempos hemos estado advirtiendo el nacimiento de una sociedad del conocimiento, ¿no? Y se tratan de grupos que aportan al campo intelectual, al campo profesional y político de la educación y que provienen de instituciones de educación superior. En este gráfico, muy rápidamente quisiera situar lo que estamos entendiendo por esto, inspirándome en un autor francés, Bourdieu, que trabaja todo el tema de campos, el campo intelectual, es que podríamos delimitar el campo de la educación, el macro campo de la educación, en 3 campos específicos. Uno de ellos es el campo de las políticas educativas, donde están los operadores de esta, ¿verdad? El día de ayer hemos tenido la presencia de un representante del campo de las políticas educativas en el panel que tuvimos sobre beca 18, ¿no? Estuvo el representante de Pronavec. Y justamente uno de los objetivos de estos eventos, de estos seminarios anuales, es dialogar con el mundo de las políticas educativas, los operadores que están insertos ahí. Pero también está el campo de las prácticas educativas, donde estamos los profesionales de la educación actuando como docentes, como gestores, en el ámbito tanto de la educación escolar como no escolar. Y, por último, está el campo intelectual de la educación, que es donde estamos los académicos, los investigadores, aquellas personas que practicamos la investigación como una actividad más o menos permanente, en la cual podemos también situar 2 tipos de actores, ¿no? Porque en cada uno de estos campos hay actores, hay sujetos que lo configuran, ¿no? En ese sentido, en el campo intelectual de la educación hay actores individuales, autores que escriben, que estudian, que publican, pero también hay actores colectivos y el estudio se centra en estos actores, como por ejemplo los grupos de investigación, pero también hay redes, institutos de investigación. Por ejemplo, este evento está siendo coorganizado por un centro, que es Centro de Investigaciones y Servicios Educativos. Y también hay asociaciones, estamos en la era de las redes, hay redes por todo lado, y parte de ellas se dedican a la investigación. Específicamente, los grupos de investigación son investigadores que se autoorganizan, ¿verdad?, para producir y difundir conocimientos en relación a un tema en base a códigos de colaboración mutua y de incidencia, ¿no? Nosotros nos autoorganizamos, nadie nos impone, no hay un decreto que diga que yo tengo que estar en un grupo. Nosotros voluntariamente nos autoorganizamos para producir y difundir conocimiento en base a un objeto de estudio, a un tema, y compartimos códigos de interacción para colaborar entre nosotros y para buscar incidir, sea en el campo intelectual de la educación o sea en los otros campos, ¿no? Este estudio está inspirado también en lo que son disciplinas como la cienciometría, que es una aplicación de la sociología de la ciencia que no solamente estudia los productos de la actividad científica, sino también a los que la producen, es decir, a los actores de ella. No se nota muy bien ahí, pero son fotos que he ido recogiendo de mis visitas a universidades de otros lugares y siempre me ha llamado la atención ver, por ejemplo, en algunas universidades, en sus departamentos, cómo es que, no se va a notar lamentablemente, pero cómo es que etiquetan ambientes, oficinas de sus departamentos con el nombre grupo de pesquisa o grupo de investigación. No se nota ahí, ¿verdad? Pero es un dato bien interesante, ¿no? Cómo en algunas universidades, en algunos lugares del mundo, es tan fuerte esto, tiene tanto peso, que así se nombran los espacios dentro de un departamento, dentro de una facultad. Aquí están los grupos de investigación A, aquí están los grupos de investigación B, ¿verdad? Esta es una construcción todavía no culminada en Europa, en España, para poder ahí concentrar a institutos universitarios de investigación, esto que les decía, los actores, ¿verdad?, y que reflejan cómo en el mundo hay toda un reconocimiento y una política específica en torno a ello. Nosotros también en la universidad tenemos grupos de investigación, ahí hay un grupo de psicología, por ejemplo, vinculado a temas de educación. Mi tema tiene que ver con grupos de investigación, pero como se van a dar cuenta después en los resultados, no voy a investigar a todos los grupos así en general, ¿verdad?
aunque en un momento trato de dar cuenta de ello desde el punto de vista más cuantitativo, pero me interesa sobre todo investigar aquellos grupos que tienen alguna sintonía o realizan algún aporte a lo que llamo corrientes educativas transversales, como educación para la salud, educación ambiental, educación intercultural. A esas las denomino corrientes educativas transversales, y el concepto transversal es muy legítimo porque son corrientes que trabajan en diferentes escenarios de la educación, no solamente el escolar, no solamente educación superior, la educación ambiental la organizan hasta los municipios, lo organizan hasta empresas, fundaciones, es decir, es muy transversal, ¿no? ¿En qué medida los investigadores educacionales están comprometidos con producir conocimientos que alimentan a las corrientes transversales de educación? ¿Cuán transversales son esas corrientes en los actores del campo intelectual de la educación, como son los grupos de investigación, ¿verdad? Esas son parte de las preguntas que intento responder. Estas corrientes educativas transversales han ganado legitimidad en las políticas curriculares, ¿no es cierto?, a través de la inclusión de los llamados temas transversales o temas controversiales, como se dice en otros países, y son, como he dicho, promovidas de entidades del Estado y de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, acá la SUNAT desarrolla educación tributaria, Indecopi, educación del consumidor, ¿no? Son corrientes, por lo tanto, que escapan al dominio de lo escolar, al dominio del Ministerio de Educación. Mis objetivos son tres. Primero, estimar la cantidad de grupos de investigación en educación en países de Iberoamérica, ¿verdad? Suena bastante osado, ¿no? Ya van a ver más o menos cómo lo he querido lograr. Ponderar la presencia de grupos de investigación más vinculados con lo que ya les dije, las corrientes educativas transversales, y estudiar algunos casos de grupos representativos, de grupos de investigación, ¿no? Aquí viene mi parte metodológica, compleja, como se van a dar cuenta. En una primera fase busqué identificar los grupos de investigación y educación en las webs que registren sus datos básicos. Y eso significó discriminar una cantidad de grupos cuyos datos básicos eran incompletos. ¿Cuáles eran esos datos básicos? El nombre del grupo, la universidad a la que pertenece, alguna web que dé cuenta que el grupo existe, ¿no? Línea de investigación del grupo, el líder del grupo y el mail del líder, ¿no? Entonces, mi estudio se restringió a investigar en 4 países, España, Brasil, México y Colombia, y luego fui encontrando diversos problemas, ¿no? Lo óptimo era encontrar un directorio nacional de grupos de investigación en cada país y con eso ya tenía parte del camino resuelto y facilitado. Pero lamentablemente cuando uno investiga se encuentra con que la realidad es más compleja de lo que uno piensa. En España me di cuenta que no existe un directorio nacional de grupos de investigación. En Brasil sí existe un directorio que está configurado, administrado por el equivalente a Concitec en nuestro país, que es la CNPq, que tiene una plataforma extraordinaria en la cual están registrados con mucho detalle las características de cada grupo de investigación que existe en el Brasil. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Cuando uno entra ahí se queda maravillado, ¿verdad? Y eso lo tienen ya como una plataforma de hace años, más de 10 años, tranquilamente, ¿verdad? En México existe un directorio nacional que lo gestiona PRODEP, que es un programa de desarrollo profesional docente. En Colombia también existe un directorio más reciente, el más antiguo es el de Brasil, y en el de Colombia está administrado por Colciencias. Pero aquí también hay otros problemas. En España no hay un directorio nacional, no hay clasificación de grupos. En cambio, en Brasil, México y Colombia sí clasifican los grupos. Es decir, los grupos pasan por algún tipo de evaluación, imagínense. Ayer hablábamos de, ¿se acuerdan? La colega de Brasil, Mónica Pichone, nos hablaba de la cantidad de pruebas y mecanismos de evaluación. Bueno, Brasil se da el lujo también de clasificar de alguna manera su grupo de investigación como México y Colombia, ¿verdad? ¿No? Y una clasificación básica en el caso de Brasil es si están actualizados o no. Ok, tengo buen tiempo. En México los clasifican como grupo consolidado, en consolidación en formación, y en Colombia lo clasifican de la A a la D, ¿no? Y aquí comienzo a tener problemas, porque mi muestra no tiene una homogeneidad como la que yo pensaba, ¿verdad? Como dije, si todos los grupos estuvieran en un directorio, todos los grupos fueran clasificados,
como el caso de México o Colombia, las cosas estarían mucho mejor para mí, pero no es así. Entonces habría que adoptar algunas estrategias de selectividad que tengan algún criterio de cierto valor, digamos, ¿no?, muestral, limitadamente, porque también se trata de culminar un estudio, ¿no? En mi caso lo tengo avanzado, no está completamente terminado, y por eso muestro hasta este momento a lo que he llegado, ¿no? Entonces, en el caso de España, busqué una estrategia de seleccionar las 44 primeras universidades que aparecen en un ranking internacional, que es el ranking de SIMAGO 2013. En España, en ese ranking hay 80 universidades, yo seleccioné las primeras 44. En el caso de Brasil, pude seleccionar solo a los grupos que están considerados como actualizados, que tienen 5 años y más de vida y que están vinculados a posgrados de los niveles 5, 6 y 7. En el Brasil evalúan todo. No solamente evalúan grupos o los clasifican, sino que también evalúan los posgrados cada 3 años. Y los posgrados están evaluados de escala 3, del nivel 3 al 7, ¿no? Yo hice la segmentación de nivel 5 al 7 para poder reducir un poco, porque si yo ponía educación en ese directorio que les estaba comentando, salían más de 3.000 grupos de investigación en educación. O sea, tendría para seguir investigando 3 años más y nunca acabaría y no estaría acá, ¿verdad? Entonces, algún criterio tenía que tomar para un poco reducir las cosas, ¿no? En el caso de México incluía a todos, y en el caso de Colombia también a todos. Entonces, tengo una muestra muy compleja, donde hay criterios muy amplios, como para México y Colombia, y para España y Brasil más restrictivos, ¿verdad? Eso podría ser un tema de limitaciones o complejidad de la obtención de data en este estudio. La segunda fase fue discriminar a los grupos con mayor afinidad a 16 corrientes educativas transversales. ¿De dónde saqué esas 16 corrientes? Lo saqué de lo que es más o menos el consenso de denominación en lo que es en la bibliografía, y son corrientes que ustedes las van a ver ahora, son, digamos, reconocibles, ¿verdad? No las estoy inventando yo. Existe literatura, existen eventos, redes, ¿no? Algunas más que otras, y en todo caso eso era lo que también yo quería someter a discusión a partir de los resultados, ¿verdad? Si realmente existen esas corrientes a nivel de lo que es su presencia en grupos de investigación. 16 corrientes educativas que aportan a dimensiones del desarrollo económico, sociocultural, ambiental y político. La tercera fase fue seleccionar algunos casos más representativos. Los resultados. Pude encontrar 1.428 grupos de investigación de estos 4 países, 387 de España, 486 de Brasil, 347 de Colombia, 208 de México. Grupos de investigación sobre educación. No necesariamente son grupos que están ubicados en departamentos o facultades de educación, podrían ser de otra unidad, pero que de alguna manera explícita en el nombre del grupo o en su línea de investigación está ahí alguna temática educativa, ¿verdad? Están vinculados esos 1.428 grupos a 283 instituciones de educación superior en gran magnitud que son universidades. Aquí viene esta tabla un poquito más densa, donde están las dimensiones del desarrollo que me permiten clasificar a las corrientes educativas transversales. En la dimensión económica está la corriente de educación para el trabajo, o educación empresarial, educación laboral. Así yo he encontrado esos nombres en la literatura en general. Educación tributaria, educación financiera. Acuérdense que ahora la educación financiera también está en nuestro currículo, ¿no? Como tema transversal, ya ingresó, ¿verdad? Pero en otros lugares ya estaba antes. Educación del consumidor. A nivel de educación sociocultural, educación para la salud, educación multicultural, intercultural o educación para la diversidad, también es otro nombre. Educación patrimonial, una corriente que yo la desconocía hasta cierto punto. La corriente educación vial, corriente que es sumamente importante para nosotros por todo nuestro problema que tenemos de siniestralidad tan dramática en el Perú, no solamente en el Perú. Educación para el desarrollo, educación para la equidad, educación del enfoque de género, educación para la prevención de accidentes, ¿no? También hay un nivel de especialización en eso.
Y educación ambiental, está propiamente educación ambiental, educación sustentable, educación para la prevención de desastres naturales, educación ciudadana para la democracia, educación electoral, educación para la convivencia y la paz, ¿no, verdad? Encontré y pude ver dónde había más grupos, dónde había menos grupos. Lo que está señalado con rojo son los grupos, son las corrientes donde hay más grupos. Educación multicultural, intercultural y diversidad son los que tienen más grupos, 106, etc., ¿no? En la tabla de abajo podemos ver que de los 1.400 y tantos grupos, 404 podrían estar vinculados a estas corrientes educativas transversales, ¿no? 404 grupos, es decir, el 28%, de alguna manera u otra, sea por el nombre que tiene o por lo que dice en su línea de investigaciones, estaría vinculado, ¿no? Son grupos que podrían estar aportando o estarían aportando a estas corrientes educativas transversales. Solamente como ejemplo, estos grupos, no da tiempo para entrar a hacer clic y verlos. Educación ciudadana, ética y política para la construcción de la paz es un grupo de nivel A, o sea, es un grupo muy bien calificado en Colombia, de la Universidad de La Salle y 3 más instituciones. Hay un grupo de investigación en educación intercultural de la UNED, ahí está la web. Hay otro grupo de educación, ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental y desarrollo de la Universidad de Veracruz. Es un grupo consolidado, es un grupo entonces muy bien calificado. Este es un grupo de educación y enseñanza de la salud de Brasil, ¿no? Ok, conclusiones, con esto acabo. ¿Me pasaste algo? No he visto, así que no. Ya, me quedan 3:30, ya. Ok, para terminar, la estimación de la cantidad de grupos de investigación y educación en 4 países arroja 1.428 pertenecientes a 283 instituciones, mayormente universitarias, cantidad que podría ser mayor, ¿verdad? Si se ampliase la muestra de instituciones en el caso de España y Brasil, en donde apliqué criterios restrictivos, pero podría echarme yo a indagar por las otras 38 universidades que me falta de España y terminar indagando por la cantidad enorme que me faltaría de Brasil de universidades o de instituciones superiores. Brasil es inmenso, ¿verdad? La presencia de grupos de investigación más vinculados con corrientes educativas transversales representa un 28% del total. Para ambos datos, tanto de los grupos en general como los grupos más vinculados a corrientes educativas transversales, no es posible comparar este número con otros estudios similares para indicar algún tipo de tendencia de aumento, disminución o estancamiento, porque no los he encontrado. No puedo marcar una tendencia, no puedo decir finalmente si hay más grupos de investigación en Iberoamérica sobre educación o hay menos, o si estos son más o menos o iguales en aquellos que están vinculados a estas corrientes educativas transversales. La mayoría de grupos de investigación vinculados con las corrientes educativas transversales están aportando a corrientes ubicadas en la dimensión social y cultural de desarrollo, donde destaca la educación multi-intercultural y la diversidad, educación para el desarrollo y la equidad. 4 de las 16 corrientes educativas transversales, mayormente ubicadas en la dimensión económica, como educación tributaria, educación del consumidor y educación financiera, no existen grupos. Me llamó mucho la atención que en sus nombres o en líneas estén implicitados estos contenidos, ¿verdad? ¿No? Llama la atención que no haya grupos sobre educación para la prevención de desastres naturales en una época donde estamos en agudos cambios por el cambio climático, ¿verdad? En otros, en educación vial y educación para la prevención de accidentes, el número de grupos es mínimo, he encontrado solo 2 para cada uno, lo cual es también preocupante por los problemas de siniestralidad que existe en estos países que he señalado como muestra, ¿verdad? Entonces, merece mayor análisis para indagar si estas corrientes educativas transversales menos focalizadas están implícitas en algunas líneas de investigación, porque algo que también, y nos suele ocurrir, es que ponemos un nombre y en realidad la práctica va por otro lado, ¿no? O está demasiado implícito, ¿no? Es probable que esta corriente de educación para la prevención de desastres naturales podría estar implícita en los grupos que estudian educación ambiental, ¿no? Podría estar ahí, ¿verdad? Entonces, va por ahí estos aportes que intentan dar cuenta de uno de los actores tan importantes para el campo intelectual de la educación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Luis Sime por haber cumplido con los 20 minutos y 10 segundos. Muy bien.
Pasamos ahora con la magíster Diana Revilla Figueroa. Ella nos presentará la ponencia Expectativas y tensiones en la asesoría de tesis en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. El tema que yo les quiero presentar el día de hoy lo hemos trabajado con el doctor Luis Sime. Ambos somos profesores de la Escuela de Posgrado, vinculado a educación. Y el tema de tesis es algo que nos viene preocupando ya hace muchos años. Le estamos dedicando un poco de tiempo a ver de qué manera enfrentar este asunto de que los estudiantes tienen que finalmente desarrollar el trabajo de investigación para graduarse, ¿no? Entonces creo que para todos nos es conocido, nos es sabido que el tema de graduación en los programas de posgrado siempre es un tema que nos preocupa, ¿no? Porque no todos logran hacerlo quizás en el tiempo que uno espera. Entonces, en realidad, este tema de la asesoría de tesis en el mundo académico pues está siendo abordado desde distintos puntos de vista. Algunos le están dedicando exclusivamente, dirigen su foco de atención al tema de la tesis en sí, ¿no? Qué cosa contiene la tesis, cómo está elaborada, cómo está organizada. Otros básicamente dirigen su atención a los estudiantes, cómo se sienten frente a ello. Y el otro aspecto es el proceso de asesoría de tesis. Nosotros nos hemos ubicado en este tercer aspecto y lo que yo les voy a compartir es una parte de una investigación que ha implicado a graduados de la maestría en educación y licenciados en la Facultad de Educación de esta casa de estudios. En este caso voy a centrar los resultados solamente vinculados a los licenciados. Dicho esto, el problema de investigación que trabajamos fue cuáles fueron las expectativas y tensiones vividas en el proceso de asesoría de tesis por los egresados licenciados en el periodo 2011-2013 en la Facultad de Educación. Nosotros restringimos el periodo de licenciados porque nos interesaba ver de los últimos años, los más recientes, aquellos que habían egresado, no necesariamente en el 2010, sino habían egresado en el 2007, en el 2008, en el 2009, pero que después de un tiempo de egresado habían logrado finalmente hacer la tesis. La tesis es una de las modalidades de titulación que tiene la Facultad de Educación. Existen otras dos modalidades que pone a consideración de los egresados, pero nosotros nos hemos querido concentrar solamente en aquello que implicó una asesoría de tesis. Los objetivos: describir el proceso de asesoría de tesis en la Facultad de Educación y las condiciones institucionales que brinda la facultad para el desarrollo de la tesis. Y luego, reconocer las expectativas y tensiones en el proceso de asesoramiento de tesis desde la perspectiva de este grupo de licenciados. Para enfrentar este trabajo de investigación fue importante posicionarnos conceptualmente en aquellos conceptos que estaban implicados en el trabajo de investigación. Entonces, consideramos lo siguiente: en relación a la asesoría al proceso de asesoría de tesis, hemos reconocido tres aspectos, tres ejes claves que interaccionan constantemente, en forma permanente, y que, digamos, de la manera como cada institución, cada facultad lo conciba, es que se van a generar finalmente todo el proceso, toda la dinámica del asesoramiento de tesis, ¿no? Entonces me estoy refiriendo al tesista, en el que podemos considerar sus competencias investigativas, sus condiciones personales, sus habilidades comunicativas y recursos propios que trae para el trabajo de investigación. En el caso del asesor de tesis, sus cualidades personales, la formación en investigación, su experiencia en investigación, sus competencias formativas que le ayuden a esta labor, sus competencias de relaciones interpersonales, las funciones que se le asigne desde la facultad o la que él reconozca que le corresponde como ser asesor de tesis y el tiempo que dispone o brinda a esta tarea. En cuanto a condiciones institucionales, importante cuántos cursos o qué cursos están facilitando a los licenciados, a los futuros licenciados, el prepararse para las labores de investigación, qué normas hay respecto a la asesoría de tesis, al proceso de la asesoría en sí, la asignación del asesor, el tiempo,
el tipo de investigación, líneas de investigación, en fin, todo aquello que esté vinculado con el trabajo de la tesis. Los procedimientos, las estrategias de asesoría que existen o no, dichas de manera explícitas o generadas por la misma vivencia y la práctica de los profesores asesores. Y algunos estímulos que pueden ser generados por la misma facultad o por la institución, por la universidad. Asimismo, fue importante reconocer, en relación al tesista, las funciones del asesor. Hay varias alternativas, hay varias propuestas en relación a cuáles son las tareas del asesor, ¿no? Desde la experiencia, probablemente uno lo que recuerda es que el asesor es la persona que me acompaña, me revisa el trabajo y me ayuda a que consiga finalmente concluir la investigación y organizar la tesis. Pero en realidad cada vez más se está vinculando el papel central del asesor en este proceso, ¿no? Y es que no solamente se le reconoce una función académica de acompañamiento en el trabajo de investigación, sino que juegan otros aspectos como importantes para el tesista, ¿no? Todos los que hemos vivido esta experiencia recordaremos que hacer tesis, la palabra tesis de por sí ya nos genera reacciones, ¿no? Preocupaciones, mucha tensión en lo que supone, lo que esperan de lo que uno quiere conseguir. Entonces, nosotros recogiendo de la literatura y centrándonos en Di Fabio de Angla y en nuestra propuesta, creemos que hay 3 funciones que debemos cuidar en un asesor de tesis: que sea motivador, orientador y evaluador. Hemos asociado a la función motivadora el hecho de que sepa de quién se trata, quién está asesorando, qué condiciones trae o no para el proceso de asesoría de tesis, cuál es su experiencia, cuáles son sus expectativas, qué límites se reconoce el tesista frente a la tarea que va a realizar, etcétera, etcétera. En cuanto a su función orientador, pues básicamente recuerden que todo el proceso de asesoría no solamente es ayudar al tesista a identificar un tema o el aspecto metodológico o decirle las normas, sino es ayudarlo a interactuar con otros conocimientos, a saber comprender, interpretarla, posicionarse conceptualmente frente a un tema de investigación, un objeto de estudio. Entonces, no solamente es las reuniones, las revisiones de los trabajos, te devuelvo y te digo esto le falta o esto está bien, sino también ayudarle a ese proceso de crecimiento académico en todo lo que supone el trabajo de tesis, ¿no? Y un elemento importante dentro de esta función es el saber retroalimentar en forma adecuada y oportuna al trabajo de tesis. Ya van a ver por qué hago mucho hincapié en esto cuando veamos algunos de los resultados de la investigación. Y bueno, como evaluador, advertir qué necesita su tesista. Necesita un taller, un cursito, una nivelación, un texto de referencia, una revisión bibliográfica, un diálogo académico mucho más detenido. Y también saber identificar algunos aspectos que ayuden a encaminar bien ese trabajo en el tesista, ¿no? Y finalmente, esperamos, claro, su trabajo de valoración, ¿no? De darle un visto bueno al informe que culmina con el tesista. Con todos estos elementos, nosotros nos centramos en 2 categorías en el estudio: el proceso de asesoría de tesis en la facultad y las expectativas y tensiones en torno a la asesoría, ¿no? Cada uno con sus subcategorías. Para lograr acceso a los licenciados fue realmente una tarea muy difícil, y a pesar de que contamos con una base de datos que estaba supuestamente actualizada, sin embargo, la movilidad de ellos en cuanto a dirección, teléfono, correo electrónico, era muy complicado. A pesar de todo y con todas las estrategias que pusimos de nuestra parte, logramos que de los 33 licenciados, sumando las carreras de inicial y primaria, pudimos recoger información de 11 de ellos, ¿no? Que lo cual consideramos que ha sido un número significativo frente a las dificultades que realmente habíamos enfrentado en todo el camino de acceso a ellos, ¿no? Aplicamos entrevistas, focus group al grupo y además revisamos algunos documentos de la facultad, como son las normas para el reglamento de la Facultad de Educación, la guía de titulación que tiene la facultad y el plan de estudios. Pasando a los resultados, voy a mencionar algunos que me parecen importantes poder compartirlo con ustedes esta tarde.
En cuanto al proceso de asesoría de tesis, está claro que nuestra facultad tiene normadas las modalidades de las tesis, tiene una norma muy clara en el reglamento de en qué momento se asigna al asesor, el procedimiento está claro, o sea, en términos administrativos lo tenemos muy bien explicitado. En cuanto a sus funciones, quizás por lo que está ubicado en un documento normativo y no en algún otro tipo de documentación, están más centradas en el producto, ¿no? Entonces, aprueba plan de tesis, revisa, acompaña y aprueba el trabajo final. Funciones bien claras, bien puntuales en relación al asesor, ¿no? Y luego se marca mucho que el tiempo de acompañamiento es de 1 año, ¿no? Con la posibilidad de extensión a medio año en caso el tesista requiera un tiempo adicional. En cuanto a las expectativas, cabe mencionar que el grupo manifestó que venían con muchas expectativas y que en el camino algunas fueron siendo cubiertas y otras no. El no ser cubiertas es lo que les generó tensión, ¿no? En algunos casos, todas sus expectativas fueron satisfechas, en otros de manera parcial y en otros no fueron satisfechas desde ningún punto de vista, ¿no? ¿En qué se centraron estas expectativas? Principalmente en la figura del asesor. Como les decía al inicio, no solamente valoran o esperan su acompañamiento académico, juegan mucho las condiciones personales, sus cualidades de paciencia, saber escuchar, ser empático, saber decir las cosas cuando el momento está crítico o cuando necesitan que le levanten el ánimo. Es decir, que ese proceso de acompañamiento no se centre exclusivamente en la temática que acompaña el escrito o de lo que va logrando el tesista o no. Y unido a ello también el factor tiempo, ¿no? O sea, con qué calma le recibe el asesor para acompañar esta labor. También se centraron en su propia experiencia, ¿no? Ellos valoraban si tenían una experiencia para hacer la investigación, para hacer la tesis, ¿no? Tenían poca o mucha. Y luego sus propias condiciones personales para enfrentar las exigencias de este trabajo. Ahí tenemos un par de expresiones. Nos decían, teníamos que ver si era alguien, se refieren al asesor, que ha tenido bastante experiencia en relación al tema y a los documentos para que nos ayude. Una cuestión que marcaban mucho era que no solo tenga experiencia, que sepa del tema, ¿no? Que esté muy actualizado en el tema que ellos están trabajando, ¿no? Además de ser, como ya les mencioné, algunas cualidades personales, ¿no? Otra persona decía, lo que yo esperaba era, esto salió en el focus group, lo que yo esperaba era que me orientaran a definir el tema, que me aclaren los puntos de cuáles son los métodos y que me acompañen. En relación a aprender, otra expectativa era, yo vengo a aprender, ¿no? Voy a hacer mi trabajo de investigación porque necesito la licenciatura, pero también quiero aprender de paso con el tema que he elegido. Entonces, esperaban que el asesor sea la persona que les ayudara en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que sea un elemento motivador, que les brinde referencias, que les diga dónde pueden ir, con quién pueden hablar, o sencillamente brindarle el material para que tengan acceso a ello, ¿no? Entonces, aquí tenemos una expresión en Del Focus, yo ya había terminado tantos años, me dieron la oportunidad de hacer mi tesis, mi expectativa era aprender, investigar el tema que a mí me gustaba, y con la asesoría que me oriente a retomar todo aquello que había dejado en cuanto a la parte teórica del seminario de investigación, ¿no? Solamente les estoy mostrando algunas expresiones significativas. Otra expectativa fue el tiempo. Por norma, 1 año. Los tesistas tienen 1 año para acabar la tesis y opcionalmente hasta medio año. Entonces sí venían con mucha expectativa. Recuerden que ya habían egresado algunos años, entonces eran personas que están trabajando, incluso algunos ya con carga familiar, entonces tenían mucha inquietud en acabar en el año que se les había solicitado que realizaran la investigación, ¿no? Por eso tenemos ahí una entrevista, ¿no? De repente era terminar a tiempo, ¿no? Queríamos a alguien que nos orientara y nos enfocara y nos dijera, ya vamos a hacerlo y vamos a terminar a tiempo, porque esa era nuestra meta, ¿no? Y lo que surgía después era que a veces los tiempos que tenía el tesista versus los tiempos del asesor no necesariamente eran de la misma forma y eso a veces incidía en una preocupación hacia ellos. En cuanto a las tensiones, el grupo reconoció que sí había vivido tensiones durante todo el proceso de asesoría de tesis, que básicamente se generaron en la medida en que sus expectativas no fueron satisfechas y nosotros les hemos agrupado en 3 aspectos.
En el primero, en relación al asesor, como les dije, la figura del asesor aquí es clave para todos ellos, ha sido muy, muy importante. Básicamente el tiempo, el primer elemento tiempo, lo otro sus cualidades, que sean un buen soporte emocional, ¿no? Porque decían, venimos muy preocupadas, muy tensas, muy agotadas, ¿no? Y necesitamos que alguien nos levante el ánimo para seguir adelante, ¿no? Entonces, y la orientación que brindaba. Acá solamente mostrarle algunas expresiones que muestran este aspecto. Bueno, mi asesora no tenía tiempo, como ella no tenía tiempo, no había momento para hacer ese intercambio. Claro, porque en verdad, ¿tú qué quieres? ¿No? El apoyo. O sea, básicamente las expresiones que ustedes pueden ver está en función a que esperaba un asesor que tenga tiempo y que tenga cualidades personales adecuadas para favorecer ese proceso. En cuanto a la investigación, destacar que en algún momento causó tensión cuando el manejo del enfoque no era el mismo entre el asesor y el tesista, ¿no? O no había puntos de vista conciliadores, ¿no? Y no había cómo avanzar en el proceso. Y lo otro, en sus propias habilidades para enfrentar las tareas de investigación. Y aquí tenemos, ustedes pueden ver, por ejemplo, una expresión, una entrevista, dice, para mí lo más tenso fue el análisis. 2 procesos importantes reconocían como difíciles de haber enfrentado. El trabajo de análisis de los datos, los resultados e interpretación, ¿no? Que sufrieron mucho con esos 2 momentos, ¿no? Solo una minoría sí destacó el trabajo de retroalimentación del asesor. Los pocos que lo reconocieron dijeron que este proceso había sido clave para el éxito de haber culminado la tesis y de que se hayan licenciado, ¿no? Por eso yo digo que esto es un aspecto importante en los que fungimos en la tarea de asesores de tesis. El tercero es la elaboración, la redacción ya mismo del documento. Aquí básicamente era cómo ordenar el informe, cómo juntar las partes que iban sumándose a lo largo del camino, que si la redacción, que la estructura, que las normas, ¿no? Esas cosas que también al final, por el cansancio, también a veces les generaba un poco de tensión, pero ellos reconocieron haber recibido un texto de la facultad que les orientó bastante en este sentido y pudo salvar ese momento, ¿no? Pero básicamente tenía que ver con todo ello. Frente a todo esto, voy a mencionar algunas conclusiones que me parecen importantes. Una de ellas es que todos los profesores debemos ser conscientes de que elaborar la tesis para nuestros alumnos es difícil. Aún hayan egresado hace algún tiempo y tengan experiencia profesional, hacer un trabajo de investigación les es difícil. Y les genera tensión el solo hecho de tener que cumplir la meta, ¿no? Si frente a sus expectativas no se resuelven, empiezan a generarse otros factores que les generan tensión y que a veces dificulta el culminar la tesis, ¿no? No he mostrado algunas expresiones, pero en algunos pocos casos decían, es que no nos entendíamos con el tema y tenía que cambiar el tema, e incluso en algún caso pidieron cambio de asesor porque no lograban comprenderse mutuamente y entonces eso era motivo de no avanzar en la investigación. Lo otro es sus propias condiciones, ¿no? ¿Cuántos saben ellos reconocer sus propias condiciones para la labor de asesoría de tesis? Que sí les generaba, digamos, como un aspecto importante reconocer, ¿no? Lo otro es que debemos reconocer que la asesoría de tesis es un proceso en el que interactúan asesor-tesista, es un proceso de interacción dinámico, interactivo, muy activo, pero que está mediado por condiciones institucionales, ¿no? Que puede ser a través de normas, estrategias, estímulos, estrategias explícitas que se puedan asumir dentro de una facultad que colaboren a que este proceso sea exitoso. En cuanto a la facultad, pues si bien tenemos normado el proceso, si bien hay procedimientos claros, creemos que es conveniente seguir trabajando en el perfil del asesor y hacerlo explícito, es decir, ser más conscientes de lo que supone ser un asesor de tesis y quizás a ello acompañar propuestas de temas de tesis que pueden estar unidas a la línea de investigación que ya tenemos en la facultad, ¿no? El grupo también decía que a veces ellos no saben qué tema trabajar y que ayudaría mucho el que nosotros les brindemos sugerencias de temas de investigación. Y para finalizar, algunas reflexiones finales. ¿Cuán necesario es formar al asesor de tesis? Nosotros creemos que sí es necesario formar al asesor de tesis, que no es una tarea que se aprende solo en la práctica, necesitamos prepararnos, necesitamos compartir, y ya hay trabajos de investigación cada vez mucho más detenidos en este aspecto.
También queremos, más adelante, recoger las expectativas, obviamente, de los asesores, porque ahora hemos recogido de los tesistas, nos falta conocer qué dicen nuestros asesores, ¿no? Cuáles han sido sus expectativas, cuáles han sido sus tensiones y cómo las han enfrentado, ¿no? Y este ejercicio de reconocimiento de expectativas y de tensiones, pues poder recogerlo cada cierto tiempo, porque creemos que nos puede ayudar a tener una mirada mucho más completa de lo que sucede en esta dinámica y que finalmente revierte pues, en que nuestros alumnos se puedan titular con la sustentación de la tesis. Muchísimas gracias. Muy bien, agradezco a los panelistas. En realidad han respetado muchísimo el tiempo. Si alguien desea hacer preguntas, están circulando por ahí algunos papelitos, por favor, para que vayan haciéndonos llegar. Mientras tanto, creo que es muy importante los temas que nos han planteado tanto el doctor Sime como la magíster Diana Revilla, ¿no? El doctor Sime desde la importancia de los grupos de investigación, ¿no? Cuán importantes son los grupos de investigación y sobre todo el tema de las corrientes educativas transversales, ¿no? Cómo los grupos de investigación pueden interesarse en esta clasificación que nos mostraba el doctor Sime, estas 16 líneas o corrientes educativas transversales bastante interesantes y países como España, Colombia, Brasil y México, ¿no? Quizás en algún momento podamos ver cómo estamos nosotros en nuestro país con respecto a los grupos de investigación. Y por otro lado, la magíster Diana Revilla, en su investigación con el doctor Sime, justamente toca un tema que a muchos nos preocupa, que es el tema de la tesis, ¿no? Todos en algún momento hemos pasado la angustia de ya es momento de trabajar la tesis y de sustentarla. Y cuán importante creo que es la interacción entre estos tres elementos que nos ha mostrado la magíster Revilla, la relación, la interacción que debe existir entre el tesista, ¿no? El asesor de tesis, pero también las condiciones institucionales, ¿no? Que muestra, en este caso, una facultad de educación. Y creo que no deberíamos dejar de vista estas funciones importantes que nos han planteado, la función de motivador, de orientador y de evaluador, ¿no? Muchas veces los que hemos ejercido el rol de asesores de tesis probablemente nos orientamos más en un rol más académico que un rol más motivador, pero para el tesista estamos viendo que es un rol sumamente importante, ¿no? Y creo que un adelanto, esta conclusión de cuán importante es la formación del asesor de tesis, ¿no? O sea, hay que pensar en formar asesores de tesis. La investigación que nos muestran es asesoría en el pregrado, pero también cuán importante es formar al asesor de tesis en el posgrado, ¿no? También nosotros vivimos la experiencia desde las maestrías en educación y también tenemos una serie de expectativas de parte de los asesorados con respecto a quién es su asesor de tesis, ¿no? Y cómo lo acompaña en este camino, sobre todo cuando hay fechas y tiempos que cumplir. Muy bien, ya han ido llegando algunas preguntas. Tenemos 10 minutos antes de la siguiente mesa, entonces, si no hay más preguntas, acá hay una más. Comenzamos con... Bien, quisiera dar algunos alcances, por supuesto limitados por las razones de tiempo, podríamos conversar en el descanso en otro momento, por ahí puse mi mail también, por si acaso, para seguir conversando. De hecho, que las preguntas siempre son gatilladoras para uno como investigador, seguir dándole vueltas a cosas que tal vez no estaban suficientemente claras al inicio, o porque realmente en estos procesos de estudio nunca hay la palabra completamente terminada, ¿no? Siempre hay cosas que se pueden seguir revisando. Me preguntan sobre el concepto de cienciometría. Realmente es una disciplina relativamente joven comparado con otras, ¿no? Y que deviene de una rama de la sociología que pone como objeto de estudio lo que es analizar la ciencia, como dije en la presentación, tanto sus productos como los productores del conocimiento científico. Y yo en mi caso he entrado no tanto por los productos, que también se puede hacer, es decir, publicaciones, tendencias de publicaciones, y ahí hay una rama súper especializada en eso que es la bibliometría, ¿no? Conceptos relativamente nuevos para nosotros, pero
que nos permite dar cuenta de cómo se ha configurado un campo intelectual, un campo científico, ¿no? Y entonces, en el caso que yo he optado más que por los productos, por los que producen, en este caso, por los actores y específicamente por los grupos de investigación. Podría haber ampliado el estudio y por ahí me dicen qué perspectivas de continuidad presenta la temática que he compartido. Y yo solamente me he situado en un tipo de actor, que son los grupos de investigación, pero en perspectiva esto podría ampliarse también para incorporar, por ejemplo, a las redes de investigación. Estamos en la era de las redes, como dije, ¿verdad? Y las redes expresan un dinamismo que es propio de esta época de la globalización. Hoy día podemos hacer redes entre investigadores o docentes investigadores del Perú, de otros países de América Latina, de países de Europa, del Asia, y eso está en un nivel de crecimiento y de ascenso espectacular, ¿verdad? Y frente a esa manera como se ha globalizado el conocimiento, es que tenemos que nosotros asumir retos para podernos incorporar, para poder compartir conocimiento, aprovechar lo que se produce en otros lados y, por supuesto, también aportar lo propio, lo nuestro, ¿no? En ese sentido, la cienciometría, la bibliometría y estas derivaciones son propias de esta era de la sociedad del conocimiento, donde la cantidad de producción, la cantidad de actores ha crecido enormemente, ¿verdad? Nunca antes como hoy tenemos tantos grupos súper especializados. Miren lo que puse yo, la cantidad de corrientes, ¿verdad? Significa que hay grupos que están súper especializados en esa corriente. Por supuesto que los que investigan ahí también supuestamente investigarán en otras cosas, ¿no? Pero por lo menos hay un tiempo de dedicación en la que están invirtiendo sus cabezas, sus energías, en poner como objeto de estudio la educación ambiental o temas ambientales vinculados con la educación. Entonces, es bien interesante cómo en esta sociedad del conocimiento altamente globalizada, ¿verdad?, hay un nivel de especialización y de complejidad del conocimiento que antes no lo teníamos y que en ese camino deberíamos nosotros aportar, ¿no? Y por ahí entonces va los conceptos de cienciometría, estas maneras desde la sociología y las ciencias sociales de acercarse a los productos de la ciencia, a los productores de la ciencia, a las políticas que contribuyen a que produzcan, y ahí nosotros estamos empezando un camino desde CONCITEC que espero sea cada vez más financiado, ¿verdad?, para que sea prometedor en cuanto al desarrollo científico en el país, ¿no? También me pregunta por los alcances del concepto de corrientes educativas transversales. ¿Me avisas, Sans? El concepto de corrientes educativas transversales. Esta es una cosa a discutir, ¿no? Por ejemplo, hay una confusión acá, desde mi punto de vista, ¿no? Una cosa son los temas transversales y otra cosa son las corrientes educativas transversales. Por ejemplo, un tema transversal hoy día es el cambio climático. Eso puede ser abordado desde la matemática, desde las ciencias naturales, desde muchas áreas del currículum. Y frente a ese tema transversal, uno puede incorporar la educación ambiental, por supuesto, pero uno también puede abordarla desde otras corrientes educativas transversales, ¿no? El cambio climático puede ser abordado no solo desde la educación ambiental, ¿verdad? Y entonces, eso significa que las corrientes educativas tienen otra configuración diferente a lo que son temas transversales. Me preguntan si ha habido algún estudio empírico en cuanto a líneas de investigación en nuestro país. La verdad que todavía aquí tenemos mucho por caminar y esperamos que futuros tesistas de maestrías y doctorados puedan seguir alimentando este tipo de estudios, desde la cienciometría o la bibliometría. Muchas gracias. Muy bien, ahora le damos la palabra a la magíster Diana Revilla. Pediremos sintetizar porque tiene muchísimas preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas, porque me van a permitir seguir pensando en el tema y nos invita a seguir reflexionando e indagando mucho más todavía. Hay algunas que están vinculadas al asesor de tesis, me preguntan sobre sus competencias, sus condiciones. Yo creo que una muy importante es que el profesor quiera ser asesor de tesis.
O sea, que esté dispuesto a ese proceso de interacción, a ese proceso de interaprendizaje, porque nosotros también aprendemos con los tesistas, ¿no? Es un proceso de beneficio mutuo. Y un segundo aspecto es que pueda dedicarle el tiempo para eso. Parece mentira, pero el factor tiempo que a todos nos agobia, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero sí es importante ser conscientes del tiempo que le dedicamos a esta labor, ¿no? Que no solamente es sentarme a interlocutar con mi alumno, sino es leer el trabajo fuera de ese tiempo y prepararse para la asesoría. O sea, es decir, sé que viene a las 4 mi estudiante, bueno, ¿qué hay de pendiente? ¿Qué le voy a brindar? ¿De qué manera lo apoyo? ¿No? O sea, es prepararse, ¿no? No es que me llega de repente e improviso una acción de trabajo conjunto, ¿no? Lo siguiente, que conozca el tema. De alguna manera esté vinculado al tema o haya tenido experiencias de investigación o de estudio o por curso que desarrolla en la universidad. Tiene que estar vinculado al tema de alguna manera, ¿no? Y otra que me parece importante, porque va unida a otra pregunta que me hacían por ahí, si el profesor era contratado o no, es que esté posicionado en el enfoque del trabajo de investigación que se realiza en la universidad y concretamente en la facultad en la cual ha sido designado o está contratado para hacer esta tarea, ¿no? Eso es bien importante porque en la investigación tenemos muchas opciones. No hay una única forma de trabajar la investigación. Hay diversidad de enfoques, metodologías, entonces cada institución orienta cómo quiere lograr este trabajo con sus tesistas. Entonces es muy importante que el profesor se sienta ubicado frente a ello. Me pregunta si hay un programa de formación de asesor. No. Justamente con el profesor Sime estamos queriendo organizar algo, no un curso, pero sí no un programa, pero sí un curso, que tiene que ver con la formación del asesor de tesis, ¿no? Por eso nos estamos haciendo muchos trabajos de investigación, trabajando con otros colegas también de otras universidades que también están preocupados por este tema, pero sí hay mucha bibliografía al respecto, o sea, eso sí creo que podemos acceder a ellos con mucha facilidad. ¿Cuáles son las condiciones institucionales? Yo creo que la institución, más allá de normar el proceso y de asignación de asesor, creo que podría seguir trabajando en las líneas de investigación y procurar estos grupos de investigación. Por lo menos en el posgrado hemos tenido la experiencia de un trabajo de investigación trabajado con un profesor del programa y con 2 tesistas. Entonces hace una investigación que se nutre de varios aportes y a la vez los estudiantes se gradúan. Y en la licenciatura tuvimos hace muchos años, me acuerdo con la doctora Encinas hace muchísimos años, que también hicieron un grupo, ¿no? No era un grupo formalizado, pero era un grupo que trabajaron en distintos aspectos de la investigación y se licenciaron, ¿no? Entonces yo creo que el aportar, el trabajar con los profesores temas de investigación colabora muchísimo en esta tarea. Luego hacer explícito las funciones del asesor, pero funciones que no sean normativas, sino las funciones que detallen lo que implica realmente ser asesor de tesis. Creo que eso colaboraría un montón, porque cada profesor viene con su experiencia de ser asesor, ¿no? Y cree, esta es mi función, de repente están esperando que sean otras. Entonces, qué mejor que ponerlas por escrito y que todos tengan conocimiento de ello, ¿no? Además de algún apoyo económico que pueda brindar la universidad. Bueno, se me venció el tiempo, algunas preguntas quedaron pendientes, pero con mucho gusto las puedo seguir compartiendo con ustedes en algún momento del seminario. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos con un fuerte aplauso al doctor Sime y a la magíster Diana Revilla.